Bienvenidos todos los hermanos, gracias por estar con nosotros sintonizando este precioso programa. Ya hoy entonces tocaría el capítulo 22, 23, 24, 25 y 26. Ya llegaríamos ya entonces a lo que sería la mitad y un capítulo más del primer libro de la Biblia, del libro de Génesis, escrito por Moisés. Dijimos que se escribió aún alrededor de 1400 años antes de Cristo y que contiene los principios del origen de la tierra. Tenemos entonces importantes relatos que nos confirman la existencia y la mano poderosa de Dios plasmada en la naturaleza. Bueno, vamos entonces a tener la lectura del capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha parido hijos a Nachr tu hermano, a Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Shesek, y a Aso, y a Pildas, y a Jidlaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nachr, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Gaán, y a Taz, y a Maaca.
Bueno, tenemos entonces uno de los actos más representativos de la fe del patriarca Abraham. Uno de los capítulos más simbólicos de la obediencia a Dios. Es notorio escuchar este relato en boca de muchos predicadores, ya que resaltan la fe y la obediencia de Abraham para con Dios. No en vano se le cataloga o Dios le colocó el título de amigo de Dios. Y más adelante en el Nuevo Testamento, Jesucristo revela una verdad que Abraham vivió. Vosotros sois mis amigos si hicieseis las cosas que yo os mando. ¿Por qué fue consolidado Abraham como amigo de Dios? Por la sencilla razón que todo lo que Jehová mandaba, Abraham efectuaba. Y tenemos entonces acá en este cuadro, cuando Dios lo llama, lo prueba de una manera severa, podemos decir, porque en él, en ese hijo que había concebido su esposa, se le habían prometido las grandes promesas que en él o en su linaje se iban a llevar. Y nos revela la palabra que el Señor le habla y le dice: toma a tu hijo, tu único. Recordemos que ya Ismael no vivía bajo el mismo techo de Abraham. Tu único, a quien amas, y te vas a ir a la tierra de Moria y lo vas a ofrecer allí en holocausto. Recordemos que una de las características que tenía Abraham era que el lugar donde él llegaba, allí hacía un altar a Jehová y ofrecía holocausto al Señor. Fue parte de todo su peregrinaje en la tierra tener continuo sacrificio a su Dios. Y el Señor, sabiendo del espíritu de adoración de Abraham, le ordena este sacrificio. Nunca hemos entendido por qué el Señor le pidió que le ofreciera a su hijo, si eso era una práctica totalmente prohibida. De hecho, Dios prohíbe claramente estas prácticas, pero el Señor, que conoce el impacto de lo que ocurriría por medio de la obediencia a Abraham, le da esta orden. Y la palabra de Dios nos dice que Abraham se levantó muy de mañana, recibiendo la orden, y muy de mañana se apresuró para ponerlo por obra. No nos revela que él le haya comentado algo a su esposa. De hecho, cuando él toma consigo, se prepara para ese viaje, lleva a 2 de sus siervos y se prepara con la leña, se prepara con los instrumentos que requerían ofrecer un sacrificio a Dios. Ellos van rumbo al lugar que Dios les señaló. Y al tercer día, después de ese largo caminar, vio el lugar de lejos, donde sería más adelante el lugar de ubicación, donde más adelante se erigió el templo de Jerusalén. ¿Qué les parece ese lugar donde Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo? Fue la tierra que más adelante se usó para construcción del templo, del gran templo que se construyó bajo la administración del rey Salomón. Y tenemos entonces acá haya una verdad que nos revela acá en este impactante capítulo, cuando él dice, la palabra del Señor nos dice que Abraham dejó a sus siervos en un lugar determinado y le dijo: esperen aquí con el asno, que yo y el muchacho vamos hasta allá, adoraremos y volveremos
devolveremos a vosotros. Allí usted podría decir, bueno, es que él lo estaba diciendo como para cubrirse las espaldas o estaba mintiendo. No. Cada palabra que Abraham pronunciaba era porque él estaba seguro. Él estaba seguro que él volvería de ese sacrificio junto con su hijo. ¿Y por qué lo podemos corroborar? ¿Por qué podemos decir con certeza de que Abraham no dudó por ningún instante de las promesas dadas que Jehová le había entregado a él? Cuando nosotros nos damos una ojeada al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el apóstol nos revela algo que nos dice que Abraham, él fue llamado, él habitó y él fue a ofrecer esa ofrenda que Dios le había pedido. Dice que él creyó que era fiel el que lo había prometido. Dice que ya él fue a ofrecerle a Dios porque él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Miren esto, cuando en el capítulo 17 de la carta de los Hebreos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, él ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, él ofrecía su unigénito. Dios le había dicho a él, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que Dios es tan poderoso para levantar aún de los muertos, de entre los muertos, en quien él había recibido la promesa de que le sería llamada descendencia. Entonces, esto que nos revela el escritor de la carta a los Hebreos nos da a entender que cuando Abraham pronuncia estas palabras a sus siervos, que los dejó en espera, él estaba seguro que él volvería con su hijo. ¿Por qué? Porque él creyó ser fiel el que lo había prometido. Y él toma entonces camino a ese monte para materializar la orden dada de Jehová. Y nos vemos entonces en uno de los cuadros más conmovedores cuando se cree que Isaac ya era un mozo, se cree que ya Isaac contaba con la edad aproximada de unos 16, 17 años. Ya un joven de esa edad pues tiene bastante fuerza. Y ya Abraham, ya un anciano ya de 100 y algo más de años, podemos decir que Isaac pudo haberse resistido o haber correteado para que el papá no lo tomara al darse cuenta que él sería la ofrenda que iban a dar a Dios. Sin embargo, de una manera obediente, de una manera tan genuina, podemos ver encarnado en Isaac la obediencia que se vio en Jesucristo. Podemos ver que esa obediencia se reflejó en el holocausto, en el sacrificio que Jehová ofreció por la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y de una manera dócil, de una manera humilde, Abraham toma la leña, arma el holocausto y pone a Isaac como ofrenda. Y toma el cuchillo y el fuego para entonces ejecutar este sacrificio. Y de una manera, esta parte es de conmoverse y de analizar cómo fue formado Isaac, bajo qué parámetros él fue educado por sus dos padres ya ancianos y qué personalidad tan dócil hubo en él. Podemos decir que de los patriarcas, comenzando desde Abraham hasta los 12 hijos de Jacob, podemos decir que una de las vidas más suave, podemos decir más noble, fue la de Isaac. Y esto podría ser debido a la educación que él tuvo por padres mayores, por el corazón dócil que tuvo Isaac al dejarse guiar por sus padres sin dudar. Y él, de una manera obediente, sumisa, vuelvo y repito, ya él era un mozo, ya era un joven que tendría la fuerza suficiente para poder resistir al sacrificio del cual el papá lo había
ya establecido y él no sabía. Abraham tomó su hijo, tomó sus criados y caminando, ¿qué pasaría por la mente de Abraham durante esos 3 días de camino? Yo siento que se afirmó más su fe. Todo lo que Dios le mandaba a Abraham, sin dudarlo, lo obedecía. Y él, de una manera maravillosa, se deja entregar como ofrenda, como el sacrificio del cual Jehová le había pedido a Abraham. Y vemos entonces cuando él le pregunta: Padre, aquí está el fuego, está la leña, ¿y dónde está el cordero? Y las palabras más sensibles y más fieles que dijo Abraham a su hijo: ¿dónde está? Y le dice su hijo: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense, Isaac desconocía que él tomaría el lugar del holocausto. No sabía nada. Sin embargo, Abraham, de una manera valerosa, le dice: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ellos iban juntos allí, y cuando ellos llegaron a ese lugar que Abraham edificó el altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo. La palabra del Señor nos revela que él ató, así como se ata a la víctima para ser ofrecida en el holocausto, y lo puso en el altar sobre la leña. Miren esto, miren este cuadro de obediencia por parte del Padre y por sumisión de parte del Hijo. Qué cuadro, qué profundo, qué genuino corazón había en estos 2 siervos de Dios. Y cuando ya se ve que va a ser consumado ese sacrificio, el ángel de Jehová le dice: detén tu mano, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya Dios entendió, conozco que temes a Dios, por cuanto no le rehusaste su único hijo, el hijo por el cual él te había prometido, por el cual habías esperado varios años. Y entonces Abraham alzó sus ojos y miró que en sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Miren eso. Usted analiza este cuadro tan dramático, tan profundo, y usted podría decir que Abraham en todo momento tuvo sus ojos puestos en su hijo. Tuvo sus ojos puestos en obedecer a Dios. Y una vez que Dios le da la orden de detener su mano, él levanta sus ojos al cielo. Los levanta y miró, y en sus espaldas encontró el animalito que sería el sacrificio que ofrecería a su Dios. Entonces allí Isaac puede corroborar la fe pronunciada por su padre cuando le dijo que Jehová se proveería de un cordero, se proveería de un animalito, y así tal cual. Son hechos que confirman la fe de Abraham y a la vez de Isaac, porque entendió la firmeza en su padre al ser completamente obediente a Jehová su Dios, y la firmeza de Dios al proveer a aquellos que creen en él. Entonces esto nos entrega varias realidades, y por eso vemos una vida plena en la vida de la descendencia de Abraham. Conocía a Dios Abraham, cada íntima célula es notoria para nuestro Dios. Y muchas veces preguntamos: ¿por qué Dios entonces le daría esa orden a Abraham? Y podemos deducir que como prueba contundente a las descendencias futuras de lo que es la obediencia en su máxima expresión. Una obediencia genuina, una obediencia sin reserva, aun cuando él había recibido la promesa que a través de Isaac su descendencia sería como la arena que está a la orilla de la mar y como las estrellas que llenan el vasto cielo, y Dios se lo demandó. Él no dudó. ¿Y por qué decimos que no dudó? Porque una vez recibida la orden, al día siguiente puso en práctica o en marcha la demanda del Señor. Entonces,
Es maravilloso ver cómo a través de la palabra de Dios contemplamos verdades que nos permiten comparar la fe de estos grandes siervos de Dios y nos permite a la vez poder anhelar llegar a esas alturas espirituales donde el Señor se complazca y que pueda decir: ahora conozco que temes a Dios, que pueda decir de cada uno de nosotros también que conoce que somos temerosos a Él, que le amamos sin reserva, con total entrega. Y entonces, ese lugar donde Abraham tuvo esa experiencia, lo colocó como el nombre de Jehová proveerá, porque allí en ese monte Jehová proveyó del sacrificio que a Jehová se le entregó. Y entonces dice podemos ver que los pactos que Dios había hecho con Abraham ya eran numerosos y se han ido cumpliendo con el pasar de los años. La historia nos ha ido revelando todo lo que Dios ha prometido a estos grandes siervos de Dios, comenzando como punto de referencia a Abraham, tienen eco hasta nuestros días. Y entonces vuelve a confirmarle el Señor que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vuelve a dar esta preciosa promesa que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, así tal cual como él se lo había afirmado cuando subió para ofrecer a Isaac de sacrificio. Volvió junto con su hijo y se regresaron entonces a Beerseba, lugar donde habitaban. Y entonces sucedió que la familia de Nacor, la familia de Abraham, seguía entonces creciendo y dio a luz distintas mujeres y distintos siervos, de distintas familias, de los cuales nos seguirá narrando los próximos capítulos de la importancia de la multiplicación de la descendencia de Abraham. Entonces, bueno, como les prometí, vamos a seguir escuchando el himno que les coloqué ayer, Escapa por tu vida. No la pudimos colocar completa porque tuvimos un inconveniente con la computadora, pero sí me gustaría compartírselas ahorita que no hay tanta prisa para que la escuchen, haciendo referencia a lo que habíamos visto en los capítulos de ayer en cuanto a lo que sucedió con la depravación de Sodoma y Gomorra. Es un coro infantil, es un coro que trae parte de la enseñanza de lo que se vio ayer en la clase, en el capítulo 19. El coro es Escapa por tu vida. Entonces vamos a escucharlo un ratito, pues, para que entonces no quede ese coro incompleto, para seguir entonces aprendiendo un poquito más de los capítulos que nos queda por leer y explicar. Vamos entonces a escuchar este coro, haciendo referencia pues de lo que ayer se vio. Vuelvo y repito, este capítulo 22, donde se ofrece, podemos decir que se nos muestra la máxima expresión de obediencia de Dios de Abraham hacia Dios y de Isaac hacia su padre. Y llevándolo un poquito al contexto mesiánico, podemos decir que el Señor ofreció a su Hijo como ofrenda para expiación del pecado de la humanidad. Y de una manera obediente, el Señor Jesucristo se fue instrumento, fue obediente y obediencia hasta la muerte, para que Él pudiera seguir el plan de redención que el Señor trazó desde la caída del hombre. Porque recordemos que esa promesa de redención fue dada al hombre desde la caída. Vamos entonces a seguir, y es escuchando el capítulo 23. Vamos entonces a
escuchar este capítulo. Prestemos mucha atención. Génesis, capítulo 23. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Het, diciendo: Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y dijéronle: Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Suar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón hallábase entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, ruégote que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella a mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. Oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, enfrente de Manre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor. Por de Abraham en posesión, a vista de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Manre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Het. Tenemos entonces un cuadro de luto en este capítulo. Ya la esposa de Abraham, su compañera de vida, ya descansa y fallece a la edad de 127 años. Quiere decir que a la edad de 37 años, entonces Isaac quedó sin su mamá, sin la asistencia de su mamá. Y vemos acá entonces Abraham en tierra extranjera, habiendo Dios prometido que toda esa tierra sería para su descendencia. Él ocupa de una manera muy prudente y ubica un lugar para dar sepultura a su esposa, que de hecho será luego usado por todos los descendientes de Abraham para sepultar a la familia del linaje de Jehová. Y tenemos entonces acá una negociación con Efrón para que le venda una porción de tierra. Es posible que aquí aquí se menciona de entre los hijos de Het ese linaje o esa tribu que más adelante se conocería como los hititas, de donde pertenecía Urías el heteo, que estaban allí en la tierra de Canaán. Y vemos la manera en cómo aquel hombre aborda de una manera muy audaz y muy astuta una exorbitante
suma de dinero, por lo cual Abraham adquiere el terreno donde Sara o los restos de Sara quedarían descansando. Y efectivamente Abraham, siendo un hombre varón de Dios, y sorprende como él, de una manera muy astuta o sagaz, le dice: tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Miren esto, como el hombre adulador llega a concretar el negocio entonces con el padre de la fe, y le pesa 400 siclos de plata, un precio bastante exorbitante, por el cual Abraham paga y llega entonces a cerrar el negocio, y toma ese pedazo de tierra, lugar donde queda como heredad, y ese lugar estaba entre Macpela, al oriente de Mamre, en una cueva donde ellos dice que tenía árboles que en su contorno, cerca de ese lugar. Quiere decir entonces, como lo describía la palabra de Dios, una tierra fértil, tenía árboles, y queda como propiedad de Abraham, en la presencia de todos los hijos de Ed y de todos los que entraban y salían de la ciudad, pues conocían que esa propiedad había sido vendida a Abraham el hebreo. Y entonces Abraham, después de haber llorado a su esposa, entonces se da el descanso o la sepultura a su amada esposa. Quiere decir que cuando Abraham queda viudo, si Sara murió de 127 años, entonces Abraham contaba con la edad de 137 años, porque como lo habíamos dicho en capítulos anteriores, Abraham le llevaba 10 años, una década, a su esposa. Abraham, de 137 años, queda solo, y su hijo queda de 37 años solo también. Es notorio considerar la personalidad de Isaac, un joven podríamos decir, de su casa, tranquilo, sumiso, obediente a sus padres, en todos los campos, de una manera espiritual, de una manera laboral. Podemos corroborar que la vida de Isaac, en sus momentos, en su niñez, en su adolescencia, en su madurez, fue un joven, fue un hombre, fue una persona bastante centrada y bastante direccionada por sus padres. Amó de una manera muy especial a sus padres, a tal punto que se sujetó a ellos hasta lo último. Y esto nos revela una gran verdad y una excelente condición que debe tener cada hijo de Dios, reconociendo, porque esto, hermanos, esto más que todo a los hijos. En la actualidad se nota mucho la rebeldía de los hijos hacia los padres, pero cuando el hijo o los hijos logramos entender que sobre la tierra no hay seres que nos amen más que nuestros padres, no vamos a notar o no vamos a sentir forzoso obedecerle a nuestros padres, hacer tal cual ellos nos piden, porque entendemos que ellos anhelan no lo bueno, porque nuestros padres no quieren lo bueno para nosotros, nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, y esa verdad la entendió Isaac. Isaac fue un joven sumamente dócil, sumiso al amor de sus padres. Podríamos decir que él pudo haber aprovechado de que sus padres eran unos ancianos ya y podía él como jugarle un poquito sagaz, pero no, aprovechó la madurez, la vejez de sus padres como una herramienta de sabiduría para su fortalecimiento espiritual. Vamos entonces a seguir escuchando el capítulo 24. Y bueno, hacemos un breve paréntesis acá para darle la bienvenida a los hermanos que nos siguen reportando sintonía, como es nuestra hermana Zenaida Montenegro, que está en sintonía. Bienvenida, hermana Zenaida, gusto de tenerla entre nosotros. Y nuestro querido hermano Marcos Morales, que está en sintonía desde Managua, Nicaragua, junto con su familia Morales Baltodano. Bienvenido, hermano Marcos, gracias por estar con nosotros. Tenemos entonces
Miren, acá el hermano Marco comparte un dato bastante relevante, que los 400 ciclos de plata hoy serían como unos 7.600 gramos y su valor era de un aproximado, o podría oscilar entre $181.260. Tenemos una cifra exorbitante, como lo habíamos dicho, pero que el varón de Dios, el príncipe de Dios, lo pagó. Vamos entonces a escuchar el capítulo 24 del libro de Génesis. Escuchemos. Génesis capítulo 24. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos de fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la moza a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y eso conoceré, que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dióse prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Ruégote me digas: ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová.
y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole: Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y dióles paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y pusiéronle delante qué comer, mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo: Habla. Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: Quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame a beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije: Ruégote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe. Y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel, hija de Nacor, que le parió Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos. E inclinéme, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sé mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: Enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: Espera la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: No me detengáis, para que Jehová prospere mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: Llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré.
Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y dijéronle: nuestra hermana eres, se hacen millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y fuese. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdújole a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Tenemos acá el capítulo emblemático de lo que es un amor dirigido por Dios. Este capítulo donde se revela la preocupación de Abraham porque su hijo tuviese un linaje santo a Dios. Él se veía ya, habían transcurrido 3 años de la pérdida de Sara, puesto que cuando Sara muere de 127 años, Isaac ya tenía 37 años, y aquí pues ya Isaac contaba con la edad de 40 años, estaba soltero, una personalidad bastante tranquila a esa edad, y se guiaba o se dejaba guiar de una manera absoluta por su padre. Vemos acá entonces a Abraham, que ya se sentía ya agobiado, ya tenía 150 años, que ya se sentía bastante avanzado, pero a la vez se encontraba preocupado porque su hijo estaba aún sin prole, sin descendencia, y no tenía esposa, y él, algo que cuidó con mucho cuidado, fue de que su hijo no se emparentara con las mujeres cananeas, con ninguna de las que estaba allí. Allí ese padre que anhela, como vuelvo y repito, hermanos, nuestros padres no quieren lo bueno para nosotros. Ningún padre quiere lo bueno para su hijo. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y cuidando de esa simiente santa que Dios le había encargado a Abraham, entonces comisiona a su siervo. Puede ser que haya sido ese siervo Eliezer, el damaseno, el cual él mencionó en capítulos anteriores, quien era el posible heredero de toda su fortuna, ¿verdad? Quien gozaba de esa confianza plena por parte de Abraham. Y le encomienda el gran compromiso de hallarle esposa a su hijo. Y lo direcciona a la familia de él. Por eso, como se había mencionado en el capítulo anterior, que hace un paréntesis en los últimos versículos, donde relata que la familia de Abraham sigue su curso y sigue multiplicándose, y eso beneficiará al patriarca, porque de allí él se proveerá de esposa para su hijo. Y bueno, aquel hombre preocupado porque ya los años habían avanzado, ya Abraham contaba con 140 años, y estaba preocupado porque quería dejar en las mejores manos a su hijo. Ya su esposa no estaba. Entonces le ordena a aquel siervo que se dirija hacia Ur, hacia Mesopotamia, y que busque de allí, de ese linaje, quien sería la madre de sus nietos. Y va y hace aquel juramento, una de las maneras más comprometedoras para un siervo, para una persona, al poner debajo de su mano, del muslo, ese juramento. Y hay algo que hay que resaltar también, porque esto no era una tarea fácil.
él le presenta las posibles dificultades que pudiera tener y si la moza no quiere venir, ¿qué hago? ¿Lo llevo para allá? No, guárdate de hacer eso. ¿Por qué, hermano? Porque que Abraham permitiera que su hijo regresara a la tierra de donde fue Abraham sacado sería como mirar atrás. Y guarde Dios a Abraham de hacer semejante cosa, porque sería tomado como un símbolo de desobediencia a Jehová. Si Jehová lo había sacado de allá, él no iba a volver allá, ni él ni su descendencia. Entonces, esto nos revela el cuidado masivo que tuvo este varón de Dios por seleccionar la esposa ideal para su hijo. Y aquel hombre emprende el viaje, se cree que en unos 6 meses de viaje de donde estaba Abraham establecido en Canaán, y toma consigo 10 camellos cargados de cuantas riquezas y cuántos obsequios para la mujer que sería encaminada o sería la indicada por Dios. Hay que observar algo muy importante, hermanos. Esta elección conllevó a mucha oración de Abraham a Dios y oración del siervo a Dios. Miren esto, cuando una unión va direccionada del cielo, hermanos, es la única garantía que nos da de que tiene la bendición de Dios y esa unión perdurará, porque no lo unió la carne, lo unió Dios. Y este capítulo, que es bastante extenso, revela muchos detalles, nos debe alarmar, nos debe preocupar. Uno como padre, para ver el linaje con que nuestros hijos se van a mezclar, y la otra en los hijos, en aprender a obedecer la voluntad de Dios. Simiente santa con simiente santa. No podemos tener comunión la luz con las tinieblas. Yugos desiguales no deben aparecer en nuestros pensamientos. Esto es algo serio, hermano, porque del producto de un buen matrimonio usted se garantiza que puede tener un buen camino al cielo, pero el producto de una mala unión lo puede arrastrar al más temible infierno. Entonces esto es alarmante, esto es preocupante, y este capítulo entraña muchas cosas que para los siervos de Dios es revelada. Aquel hombre emprende su viaje. Todas las instrucciones de su amo consigo las llevaba bien claras. Isaac no podía regresar a Ur de los Caldeos, y si aquella joven no quería venir, entonces él quedaba libre de ese compromiso. Pero ya el padre ya estaba anuente de la situación de conseguirle una esposa de linaje de él, de un linaje diferente. No quería ninguna cananea. Y no quería que su hijo se tornara a la tierra de donde él fue sacado. Y nos damos cuenta de esa oración que da aquel sirviente, y no había él terminado de hablar con Dios cuando entra en escena aquella joven, aquella doncella. Nos relata la palabra de Dios que era de hermoso aspecto y era virgen, varón no había tomado, ella no había sido tocado por ningún varón. Y hay un ingrediente acá fundamental que aquel siervo le pide a Dios. Él le pide una señal que debía tener aquella joven, que tuviera el espíritu del servicio y del trabajo. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Sí, hermana Elizabeth, el tiempo de viaje entre Canaán y Mesopotamia era un aproximado de unos 6 meses. El viaje era bastante distante. Recordemos que los kilómetros recorridos por Abraham fueron bastante largos, un aproximado de unos 6 meses. Se cree que ese era el tiempo de viaje. Resulta que aquel siervo le pide a Dios una señal. Él quería, Señor, que aquella joven que yo le pida agua, me conceda el agua, y aparte también le ofrezca agua a mis camellos. Y resulta, hermanos, que llevaba 10 camellos, y el consumo de agua de un camello es aproximadamente de 100 litros. Usted sabe lo que es eso. Y aquella joven entra en escena
Y el hombre, al ver aquella hermosa joven, no se deja solamente deslumbrar por la belleza de ella, sino que ese ingrediente que le pidió a Dios que tuviera esa joven, Dios se lo da a conocer. ¿Por qué? Porque cuando él aborda a Rebeca y le pide de beber agua para él, ella de una manera espontánea se ofrece en bajar su cántaro, darle agua a aquel desconocido, y aparte ella, de su pronta acción, le ofrece agua a los camellos. Vuelvo y repito, eran 10 camellos y cada animalito de esos llega a beber 100 litros de agua. Imagínense cuánta labor para ella de darle agua a esos 10 animales. ¿Cuántos cántaros tendría entonces o tuvo entonces Rebeca que buscar para saciar la sed de esos animalitos que venían de un viaje tan largo? Y eso fue la confirmación de Dios, que esa joven era la elegida por Dios. Miren eso, cuando aquella joven no solamente poseía belleza, sino trabajadora, diligente. Era una joven sumamente diligente. Y ese ingrediente lo tenía aquella joven. Y cuando él ve en Rebeca la respuesta a la oración que él había elevado al Dios de su amo. Quedó maravillado al ver cada gesto de aquella joven, de aquella doncella. Quedó encantado. Podemos afirmar que la fe de este siervo se corroboró aún más al ver cómo Dios respondió a la súplica de su amo y al fiel cumplimiento de llevar a cabo el plan que de su amo había recibido. Y aquel hombre, al ver esa eficiencia plasmada en Rebeca, le pide que le revele su linaje. Y cuando ella comienza a hablarle de quién era descendiente, de dónde venía, él dice que fue una oración tan especial hacia él que expresó: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de su hermano, el de mi amo. Y él entendió, miren así como tuvo una oración de petición, este siervo también tuvo una oración de gratitud, porque vio de una manera palpable la demanda de él hacia el servicio que él tenía que hacer. Y aquella dama, aquella joven, entonces recibió aquellos obsequios. Y cuando vemos en el versículo 30 y 31, ya la palabra de Dios nos revela unos pantallazos de quién era Labán. Aquí podemos ver la personalidad de Labán, el tío que más adelante sería el jabón de purificación de Jacob. Dice que Labán, cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que le decía que aquel hombre, ¿verdad?, que vino a ella y le había entregado estos obsequios, vino con unos camellos y estaba junto a la fuente, y cuando él la vio venir con esos obsequios, él fue. Miren la astucia de Labán. Aquí entra en escena Labán y podemos ver la malicia de él. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Miren esta cosa. Aquí podemos ver entonces un pantallazo de la personalidad de Labán, cómo el interés al dinero era una de sus principales fuerzas. Tenemos acá este hombre que se revela de una vez el interés y la atracción hacia la economía, y entonces entabla la conversación con aquel siervo de Abraham. Pero antes de que él le empezara a comer, porque recordemos que en la época las personas entraban, se le lavaban los pies, habían ciertas situaciones que se daban en las visitas, él le pide que antes de comer, que él necesitaba contar lo que
conllevaba la visita de él a ese hogar. Y entonces él se presenta: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, mucho lo ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y le ha dado vacas, y le ha dado plata, y le ha dado oro, y le ha dado siervos y siervas y camellos y asno. Y él da la carta de presentación de Abraham y le revela que Sara, la esposa de él, había tenido un hijo en su vejez, y que ese heredero de su señor estaba pues soltero. Podemos decir que estaba desocupadito y necesitaba pues su señor, su amo, estaba buscando la esposa idónea para él. Y entonces dice que él empieza a narrar todo el proceso por el cual hizo ese viaje a ese lugar, y le dice que su amo lo había hecho jurar diciendo que no tomaría para su hijo mujer de las hijas de los cananeos, ni tampoco lo llevaría a la casa de su padre, sino que iba a tomar una mujer de su parentela para que entonces pudiera hacer la unión con su hijo. Y él le dice, y yo le dije, quizás la mujer no querrá venir a seguirme. Y entonces le dice, bueno, si es así, Jehová enviará el ángel y hará próspero tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de la familia de mi padre. Y si aquella mujer no quiere ir contigo, pues estarás libre, no tendrás ningún compromiso mayor conmigo. Y él dice, y le cuenta y empieza a relatar todo el preludio de su visita. Le dice, yo llegué allí, estuve en la fuente, y cuando yo le entregué a Jehová, yo oré a Jehová, y estando allí en la fuente vi que salió aquella doncella, y le pedí agua, y ella no solamente me dio a mí, sino también a mis camellos. Y antes de que él terminara de hablar eso, él estaba pidiendo a Dios la confirmación de su viaje. Y él relata con sumo detalle, este siervo relata con sumo detalle todo lo que había pasado durante su viaje, y cómo él sintió que Rebeca, al llegar a esa hora y al ofrecer llenarle también y darle de beber agua a sus camellos, sintió que era la respuesta del Dios de Abraham. Y entonces él comenzó a indagar sobre su linaje y se dio cuenta que era de la familia de su amo. Y él le cuenta todo, le vuelve a decir, yo me incliné a Jehová y le adoré y lo bendije, porque Jehová, el Dios de mi señor Abraham, me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entendió entonces que todo ese proceso había sido no la casualidad, sino la dirección de Dios, la causalidad. Dios todo lo había encauzado entonces para proveerle de una buena esposa, de la mejor esposa, al siervo del Señor. Pero recordemos esto, aquí hay dos elementos sumamente importantes. El sumo cuidado que tuvo Abraham al no permitir que su hijo se emparentara con mujeres extranjeras de la tierra donde él habitaba, donde él estaba peregrinando, y el sumo cuidado de hacerlo volver a la tierra donde Jehová lo había sacado. Y hay algo muy importante que resaltar, y es la sumisión, la obediencia, la confianza en dirección que tenía Isaac hacia su padre. Entonces, vemos aquí dos cosas sumamente importantes. Los padres ven cosas que nosotros los hijos no tenemos el alcance. Y cuando el hijo logra entender eso, que los padres aman a sus hijos y no quieren lo bueno, sino lo mejor a Dios, la vida de los hijos será mucho mejor, porque tendrá la dirección de Dios, porque nuestros padres son la guía que Dios nos ha dejado sobre la tierra. Y Abraham, con el temor de Dios en su corazón, procuró entonces mantener esa genealogía santa de la cual Dios ha estado siempre anhelando. Entonces vemos que Labán, el hermano de Rebeca, ay, tremendo este personaje, salió y le dijo, bueno, no podemos hablarte ni malo ni bueno, aquí está Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Claro, él estaba sumamente interesado por esta unión porque sabía que la dote que le venía era muy buena. Labán, tremendo, pero bueno, dice aquí que que él tomó
que aquel siervo de Abraham, aquel criado, tomó aljabas de plata, aljabas de oro, vestidos y todo eso lo entregó a Rebeca y le pagó, o parte de lo que conllevaba en la época una unión familiar era darle una buena cantidad de dote a la familia de la novia. Entonces aquí, con esta entrega y con esta, podemos decir, con este convenio matrimonial, se logra el objetivo de Abraham: conseguir una esposa para su hijo. Y entonces ellos les pidieron que por lo menos le permitieran unos 10 días a la doncella de poder estar con ellos. Y él le preguntó: es que no quiero que me detengan acá. Urgía darle esa buena nueva a su amo de saber que podía entonces descansar en paz, porque Abraham se imaginaba que en cualquier momento él iba a fallecer y su hijo no iba a tener esa compañera de vida. Ya no estaba su madre que lo asistiera y él necesitaba dejarlo en buenas manos. Entonces aquel varón le hace la pregunta que si Rebeca quería quedarse los 10 días o irse con aquel siervo. Y él le dijo: no me detengáis, que Jehová ha prosperado mi camino, despácheme y que me vaya a mi señor. Entonces llamaron a Rebeca y Rebeca le dice: ¿irás tú con este varón? Y ella dijo: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca con su nodriza y se la entregaron al criado de Abraham y a los hombres que iban con el criado. Y entonces pronuncian aquella bendición sobre Rebeca, sus familiares. Hermanos, cuando la unión viene de Dios, cuenta con la bendición de la familia. Es la certeza de que esa unión, ese matrimonio será de bendición para la sociedad, para la familia, para el entorno social donde estén. Y dice: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces prestamente Rebeca y sus doncellas se montaron en el camello y siguieron a los hombres y se fueron. Vemos entonces acá cómo se realizó este acuerdo matrimonial en ausencia del novio, pero con la aprobación de Dios, que era lo más importante. Y dice que a la hora de miren esto, por eso les vuelvo y digo, la personalidad de Isaac me parece que de los patriarcas tenía una personalidad sumamente tranquila, pasivo, una personalidad linda, una personalidad de alguien que fue criado con mucho amor por personas mayores que le llenaron de paciencia, le enseñaron la fe y sobre todo esa forma de Dios de poderse conducir. Dice que a la hora venía Isaac de meditar en el campo en la hora de la tarde, venía él de orar, porque era parte de su formación la constante comunicación con su Señor. Y dice que Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y le preguntó al criado que quién era ese varón que venía del campo, y él le dice: ese es mi señor. Y entonces cubrió su velo para presentarse. Y cuando el criado le contó a Isaac todo lo que había pasado, miren esto, ustedes se imaginan ese relato del criado, del viaje, cómo Dios lo había prosperado. Y ya Isaac, de 40 años, entonces toma a Rebeca por mujer, por esposa, y dice la palabra de Dios que la amó y se consoló grandemente después de la pérdida de su madre. Miren todo esto, este capítulo nos envuelve en algo tan bonito, porque Dios sí tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas, y si Dios es el que direcciona toda nuestra unión, hermano, las cosas nos van a ir mejor. Cuando la aprobación viene del cielo, hermano, esa es la única garantía de que vamos a tener una gran familia. Sí vendrán dificultades y adversidades, porque las vamos a ver, claro que las hay, pero cuando viene de Dios, esas adversidades se superan y se fortalecen. Entonces vamos a seguir entonces con los siguientes capítulos. Miren que esto de verdad que es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Este capítulo, el capítulo
24 que contiene 67 versículos. Qué detalles nos revela aquí la palabra de cómo aquel gran siervo de Dios procuró simiente santa para su hijo, procurando siempre la dirección del cielo. Vamos entonces a tener ya la lectura del capítulo 25 del libro de Génesis y seguimos avanzando un poquito más, seguimos adelantando para que podamos ir día a día explorando de la palabra de Dios. Vamos entonces a escuchar el siguiente capítulo. Génesis capítulo 25. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Cetura, la cual le parió a Simram, y a Joksán, y a Medam, y a Midian, y a Ishbak, y a Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, y Letushim, y Leumim. E hijos de Midian, Efa, y Efer, y Enech, y Abida, y Eldá, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Suar, Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Sedar, y Adbeel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Hadad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des a comer de ese bermejo.
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, tenemos entonces que se llevó a cabo la unión entre Isaac y Rebeca. Y como decíamos anteriormente, la vida del patriarca Isaac fue una vida bastante tranquila, bastante llena de serenidad, pues fue educado en el regazo de su madre ya mayor, llena de experiencia, llena de mucho amor acumulado, y de su padre que durante años se encaminó a servirle a Dios de corazón. Y tenemos acá entonces que la palabra de Dios nos revela que se unen estos jóvenes, y llega entonces acá Abraham en el capítulo 25. Nos damos cuenta que dice que la soledad es mala compañía. Entonces Abraham busca una nueva pareja con la cual concibe varios hijos. Y ya supongamos que Abraham, vamos a especular un poquito, vamos a decir que ya él se halla tranquilo porque Isaac tiene su esposa, Isaac ya un joven de 40 años y Abraham de 140 años. Vamos a decir que en ese parámetro de tiempo Abraham decide una compañera, porque pues la soledad no es buena guía. Y entonces con esta mujer concibe varios hijos. Miren, ya Abraham, vamos a decir que tenía unos 140, 145 años, y Abraham sigue engendrando hijos. Dice que tuvo a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Súa. Tuvo 6 hijos más. Tenía bastante fuerza el siervo de Dios, ¿verdad? Engendró 6 hijos más para un total de 8. Tenemos entonces acá la descendencia de Abraham, sigue multiplicando pueblo, y dice que a los hijos de la concubina Abraham le dio dones, pero los dejó totalmente aislados de quien sería el heredero. Tenemos entonces que a Isaac sí lo tenía cerca de él y con la mayor riqueza le proporcionó a su hijo. No se sabe por qué lo hizo, tuvo más hijos. La palabra de Dios no nos revela que haya sido la voluntad de Dios que él siguiera multiplicando simiente, pero la promesa de Dios se sigue llevando a cabo en el plan y en la vida de Isaac. Tenemos entonces que muere Abraham ya a la edad de 175 años. Muere en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando hace alusión a esto, quiere decir que llega a la sepultura también donde estaba su esposa, en ese lugar que él había comprado en la heredad de Efrón, hijo de Zoareteo, la cueva que estaba en Manre. En ese lugar, pues, es sepultado aquel patriarca. 127 años tenía Sara cuando murió, 175 Abraham cuando exhaló el espíritu. Y vemos entonces que Abraham ya es reunido, es llorado por sus hijos y entra entonces al reposo. Y nos dice aquí la palabra de Dios, los descendientes, o hace aquí un paréntesis, en los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, quien su madre le había dado una egipcia como esposa. Y nos revela entonces los nombres de los descendientes de Ismael.
todos los descendientes de Ismael, los nombres por sus villas y por sus campamentos, y dice la palabra 12 príncipes por sus familias. Aquí corroboramos una vez más la promesa hecha realidad en los descendientes de Abraham. Esto se lo había prometido Dios a Agar, se lo había prometido Dios a Abraham, que de Ismael también haría una fuerte nación, que 12 príncipes nacerían de él, y así tal cual el Señor lo prometió, pues también lo cumplió. Y dice que los años de vida de Ismael fueron 137 años, y exhaló su espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y entonces nos da la ubicación donde estuvieron o donde están todos los descendientes de Ismael, desde Ávila hasta Shur, que es enfrente de Egipto, viniendo a ser Asiria. Todos estos los descendientes de Ismael. Tenemos entonces los descendientes de Isaac. Dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer. Y pasaron los años y llegaron los días y Rebeca era estéril. No tenía ese hijo que quería o esa descendencia que ella tanto anhelaba. Y entonces, miren esto, empezaron ciertos inconvenientes, la palabra de Dios nos revela que tenía 70 años Isaac cuando Rebeca da a luz sus hijos. Quiere decir que pasaron 30 años en unión sin poder concebir. Pero aquí hay un elemento sumamente eficiente e importante que cabe resaltar, y es la intersección de Isaac por su esposa a Jehová. Miren lo diferente que es acá. En este caso, miren de qué manera Isaac resuelve el inconveniente que le estaba afectando a su matrimonio. No buscó una concubina o no buscó una mujer fuera para que él pudiera tener descendiente, sino que oró a Jehová por su mujer. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros nos conducimos conforme a los parámetros de Dios. No resolvió de una manera humana, a mi capacidad, sino a la manera de Dios. Y Dios Isaac oró, y Dios aceptó esa oración elevada y le permitió entonces a Rebeca quitar ese oprobio de la esterilidad, y se vuelve una mujer fértil después de 30 años de vida matrimonial, y logra entonces concebir así el gran anhelo de aquella mujer se hace una realidad. Y entonces aquí notamos algo un poquito, digamos que cómico, porque aquello que ella tanto anhelaba pasó a ser algo muy difícil de sobrellevar, porque tenía grandes dolores. Su embarazo fue un proceso bastante severo, a tal extremo que ella deseaba ya, ¿para qué vivo yo? Era demasiado difícil ese embarazo. Y nuevamente, aprendiendo de la comunión con su esposo, ella va y consulta a Jehová. Ella habla con Dios, que era eso que la estaba atormentando tanto su embarazo. Y podemos decir entonces, a manera de detalle, que sale la primera ecografía. El Señor le revela a Rebeca que en su vientre habían 2 niños que representaban 2 naciones. Y tenemos la primera ecografía. Y así fue, tal cual Jehová le confirmó a Rebeca que habían 2 pueblos dentro de ella, y había uno que sería más fuerte. Y aquí Jehová le revela a Rebeca una gran verdad: el mayor le serviría al menor. Miren este detalle que Dios le dio a conocer a la madre de estos mellos. Vemos que nacen aquellos niños, nacen, y tenemos que aquel primogénito, el que abre, el que inicia, es un niño rubio y muy velludo. Tenía mucho cabellito ese niño, era como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, ¿verdad? Que tiene que ver con el significado de cómo era él. Y el segundo, miren esto, ustedes se pueden imaginar la cara de la partera cuando vio que venía el segundo trabando a su hermano, lo venía agarrando por el calcañal.
qué cosa, ¿verdad? Qué situación tan particular. Y dice que aquel niño entonces era lo contrario a Esaú. No era velludo y le llamaron Jacob, porque era el significado de su nombre era suplantador. Y entonces vemos que estos niños fueron diestros. El mayor fue el diestro en la casa. Su padre, por ser el primero, lo amaba, y su madre se apegó al menor porque era más tranquilo, porque estaba siempre con ella. Y recordemos algo, que Dios le había revelado a Rebeca el plan de esos niños. Así que después vamos a entender algunas situaciones que sucedieron en esta familia. Pero vemos entonces que Esaú, un hombre diestro en la casa, era un hombre muy dado a los trabajos forzosos, podemos decir, llegando de una jornada bastante cansado, venía. Se consigue con Jacob, que estaba tranquilo en la tienda de su madre. Allí, podemos decir, había preparado un rico potaje y venía muy cansado. Y Jacob, haber preparado esta deliciosa comida, aquel hombre venía cansado, y Esaú no tomó en estima el negocio que Jacob le propuso. Le dice, bueno, dame comida, dame de ese guiso, estoy muy cansado. Y entonces dice, bueno, está bien, no se lo dio de balde. Vamos, véndeme en este día tu primogenitura, dame ese privilegio que tienes de ser el primero, véndemelo. Y Esaú, de una manera tan materialista, podamos decir, tan incauto, está bien, ¿para qué yo me voy a morir? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y ese fue el costo de su primogenitura, un plato de potaje, de lenteja, de comida, y se lo juró y se lo entregó, y ellos cerraron el negocio. Entonces de esa manera nos revela la palabra, Esaú menospreció la primogenitura por un plato de comida. ¿Prevaricará el hombre por un pedacito de pan? Yo creo que esto le tocó entonces a Esaú. Se dejó llevar por el cansancio, tomó en poca consideración el valor que él tenía al ser el primero, y entonces vende por ese plato de comida, de potaje, la primogenitura. Era de gran valor, de mucha estima, y lamentablemente perdió ese derecho, y entonces Jacob sí le dio un gran valor. Bueno, seguimos entonces. Están ya cansaditos, mire que son 5 capítulos, estoy tratando de dar como que los detallazos más importantes. Son lindos, de verdad, es muy bonito las lecturas que corresponden al libro de Génesis, encierran grandes verdades y grandes bendiciones. Génesis capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esa tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac, y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto?
por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció, y fue adelantado, y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y grande apero. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidná. Y apartóse de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y apareciósele Jehová aquella noche, y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová es contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y dijéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: agua hemos hallado. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Bueno, entramos entonces al capítulo 26 del libro de Génesis, un capítulo que se parece como un eco de lo que ya había vivido con anterioridad Abraham. Vamos entonces a darle una ojeada a este capítulo para que disfrutemos de la enseñanza que este capítulo nos deja. Igual que cuando sucedió con Abraham, hubo hambre en la tierra y nos revela el escritor, ¿verdad?, de Génesis, que así como lo hubo cuando en los días de Abraham. Y entonces Isaac se fue también a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Recordemos que este era un título, Abimelech. No vayan a pensar que era el mismo Abimelech que se encontró con Abraham. Obviamente no. Esto era un título así como por decir el faraón, como por decir. Entonces sucede prácticamente muy parecido, muy similar a lo experimentado por Abraham. ¿Qué sucede? Que Jehová se le apareció a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto.
habita en la tierra que yo te diré. Y una de las cosas bonitas que caracterizó a esta descendencia santa era su obediencia a Dios. Y entonces él habitó en la tierra donde Jehová le indicó y le recalca la promesa que él ha recibido o va a recibir por ser descendencia de Abraham. Y le vuelve a decir esas palabras que les da fortaleza. Hermanos, esto nos enseña que el Señor diariamente nos quiere recordar el propósito que Él tiene en la vida de cada creyente, de cada hijo suyo. Y por eso usted nota que en la palabra de Dios Jehová en continuo le va diciendo a sus siervos qué es la función, cuál es el propósito, y le da esas palabras de aliento para que su fe se vaya regenerando cada vez más. Vuelve y le hace el acuerdo, el convenio, el pacto que había trazado con Abraham, se lo recuerda a su hijo Isaac, y entonces le dice nuevamente que él multiplicaría la descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra sería para la descendencia de Abraham. Y qué lindo cuando en el versículo 5 del capítulo 26 Jehová le detalla las virtudes que tenía Abraham, su padre, porque Abraham oyó mi voz, guardó mis pactos, mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. En pocas palabras, no hubo nada que Abraham de Jehová rechazara. Todo lo abrazó, lo obedeció de una manera genuina, de una manera legítima. Entonces, esto le da fuerza al Hijo de Dios. Isaac reafirma ese pacto con su obediencia, con su temor santo en su corazón. Y entonces, él obedece a la voz de Jehová y él se queda allí en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él pues hizo lo mismo que hizo su padre. Es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de decir que era su esposa, su mujer, pensando que tal vez lo matarían a él por causa de Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca era hermosa. En esta oportunidad Isaac sí mintió, porque bien sabemos que Rebeca no era su hermana, era su prima lejanita allí, pero no era su hermana. Y entonces tenía miedo a que la malicia de ese lugar o los hombres de aquel lugar vieran como un estorbo la vida de él al ser el esposo de aquella mujer hermosa. Aquí hay como unos retrocesos. En Génesis no está todo cronológicamente relatado, hay que recalcar eso. Y entonces aquí como un paréntesis de una experiencia vivida por este matrimonio, ellos aún en estos versículos no habían concebido, no habían tenido sus hijos. Y entonces Abimelech sucede que después de esta experiencia muy similar a la que experimentó Abraham en 2 oportunidades, dice que él estuvo allí muchos días. Cuando la Biblia habla de muchos días se hace referencia a bastante tiempo, a un tiempo bien prolongado. Y dice que el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Lo vio entonces de una manera que lo llamó y le dijo: ¿por qué ella es tu mujer? ¿Cómo dijiste que era tu hermana? ¿Cómo lo dijiste? Y entonces él le confiesa: bueno, porque tuve miedo, a lo mejor podría morir a causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? A lo mejor alguno hubiese dormido con ella y hubieras traído para nosotros pecado. Lo mismo que sucedió con Abraham, en ese lugar sí había temor, sí había cierto respeto, y fíjense la palabra que usa: hubiésemos pecado, porque al tomar a la mujer de un hombre, de una mujer que estaba casada, pues eso es pecado. Y miren cómo en esta conversación se revela que en ellos sí había conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y se pronuncia Abimelech, el rey de ese lugar, y le dice que el que tocare a este hombre o a esta mujer morirá. Cuidadito, mire. Y en el versículo 12 hay una verdad preciosa cuando la palabra de Dios nos dice que Isaac en aquella tierra sembró y cosechó el 100 por 1, la bendición de Dios fluyendo en la vida de su hijo.
eso que él sembraba por una semilla, 100 tantos cosechaba. Y él se enriqueció de una manera y fue prosperado hasta hacerse grande, poderoso. Tuvo muchas riquezas, ovejas, tuvo vacas, tuvo mucha labranza, y los filisteos en él se despertó la envidia, en ellos despertó la envidia porque la mano de Jehová era con Isaac. Y entonces todos los pozos que habían abierto los hijos de los criados de Abraham, días de Abimelech, todos esos los habían cerrado, los habían llenado de tierra. Y entonces Abimelech tuvo miedo y le dijo: apártate de nosotros porque eres más poderoso que nosotros, te has hecho más fuerte, más poderoso que nosotros. Isaac entonces se fue y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y él volvió a abrir aquellos pozos que había abierto en la época de su padre y que los filisteos habían cerrado. Y entonces empezó a darle uso a estos pozos que los habitantes de esa tierra la habían cerrado, porque recordemos que era un hombre con amplia riqueza, con amplio ganado, y tenía muchas bendiciones que de Dios había alcanzado, herencia de su padre, y también lo que Dios le seguía aumentando. Por causa de estos pozos riñeron muchos de esos lugares, a tal manera que él seguía abriendo pozos. Miren esto, él seguía abriendo pozos porque necesitaba para brevar sus ganados, y la gente se enojaba y se los cerraba, pero eso no fue causa de él decepcionarse. Él seguía para adelante, seguía trabajando, seguía abriéndolos, hasta tal modo, miren esto, que el Señor se le aparece una noche y le dice, se le vuelve a presentar: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Miren que al pasar estos procesos difíciles de nuestra vida, el Señor sigue suministrando palabras de aliento. No temas, yo soy contigo. Y aquel siervo de Dios se fortalece, y ¿saben lo que hizo? Lo que vio hacer a su padre por muchos años. Edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y allí se plantó, y allí abrieron sus siervos otro pozo, a tal manera que Abimelech llegó y se tuvo que dar cuenta que Dios era con él. Le dijo de una manera palpable, entendió que la fuerza que guiaba a Isaac era la fuerza que Dios le proporcionaba. Entonces, esto nos da a entender, hermano, muchas enseñanzas, muchas adversidades. Siempre la prosperidad o las bendiciones dadas de Dios a sus hijos despertará envidia en las personas que están alrededor. Siempre habrán personas que quieran tapar tu trabajo, que quieran impedirte que tú sigas creciendo, pero allí va a estar el Señor diciéndote: no temas, yo estoy contigo. Y entonces allí vendrás tú a rendirle adoración a Dios con toda la confianza de que Él está a tu lado y que tú estás peregrinando, pero no solo en este mundo. Él está contigo como poderoso gigante. Y entonces llegó a un punto aquel rey y aquel pueblo que entendió que Dios estaba con Isaac, hasta que llegaron a hacer un pacto. Y allí entra la humildad de aquel siervo de Dios, cuando le hizo un gran banquete, comieron y bebieron y los despidió en paz. A eso nos lleva nuestra comunión con Dios, a estar en paz con aquellos que en algún momento determinaron, desearon nuestro mal. Entonces, en aquellos días ellos volvieron a abrir y siguieron abriendo pozos hasta que hallaron agua, y aquel lugar donde se halló se llamó Beerseba hasta este día. Y nos dice la palabra de Dios, hacia aquí entonces nuevamente se adelanta, o nos dice que Esaú, el hijo mayor de Esaú, el hijo mayor de Isaac, hermano de Jacob, ya tenía 40 años y tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y miren, cuando hacemos las cosas sin la dirección de Dios, podemos aquí en el último versículo observar la reacción o
La consecuencia de esta unión no dirigida por Dios fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, estas mujeres. ¿Por qué? Porque eran mujeres cananeas, lo que Abraham evitó a toda costa con Isaac. Esaú, en su imprudencia, en su inmadurez, cayó en ese terrible error. Entonces, hermanos, sí conlleva bastante nuestra vida cuando no va a la dirección de Dios. Es sumamente interesante que cada unión, que todo lo que se vaya a realizar tenga la aprobación de Dios. Esta mala elección de Esaú le trajo a sus padres amargura.